Buenos días, ¿cómo están? Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo van? A ver si se van conectando ya aquí a Letrópatas, al episodio número 17, en el que hoy vamos a estar presentando peluquería y letras. Yo ayer hacía un poco el, digamos, el juego de palabras entre filosofía y letras, entre peluquería y letras. Vamos a ver si el autor está de acuerdo y pensó en eso también a la hora de ponerlo. Juan Pablo Villalobos desde Barcelona va a estar hoy con nosotros en este capítulo. Gracias a todos los que se están conectando. Si ustedes no están viendo esto en vivo, bueno, pues ya sabrán que se tienen que saltar como 2, 3 minutos de saludos. Pero esto es como cuando uno llega a una fiesta y le toca, pues ahora sí que ver a todo el mundo cómo entra y el anfitrión cómo va saludando a todos los que van llegando a la fiesta, pero también les toca más chupe y más sándwiches y esas cosas en las fiestas. Y bueno, pues es una manera también de poder darles la bienvenida a todos. Gracias por asistir a este capítulo en el que vamos a estar hablando de este libro publicado por Anagrama, como todos los de Juan Pablo Villalobos. Es un libro, es cortito, tiene 100 páginas, o sea que no hay excusa para no podérselo leer incluso en una tarde, en 2 noches, según su ritmo de lectura. Y vamos a hablar con Juan Pablo porque creo que hay muchas cosas que decir de una historia aparentemente sencilla y ligera. Hay muchos temas de conversación y muchas cosas que analizar. Ahí está Betty Marmolejo, hola, ¿cómo están? A todo el mundo, mamá soy un freak. Ya se van Hormiguero, gracias, Matt Des, gracias, Rogelio y Judith, que sé que están ahí con toses y con virus. Adiós a los virus, o por lo menos desde acá. Vamos a ver quién más está aquí. Arquitecto Mauricio, 1976. ¿Quién más? ¿Quién más? La doctora Rosy. Hola a todos. Desde Veracruz nos saluda Christian Roth. Gracias por estar por acá. Luz Ortiz González también manda saludos por aquí. Luman Book. Muchísimas gracias a todos los que se están ya poniendo aquí en forma y uniéndose a este episodio. Y yo creo que ya es momento de darle la bienvenida a Juan Pablo, mientras están ustedes, pues ahora sí que poniéndose cómodos, pues ahora sí que sírvense un cafecito, una chela, lo que corresponda según su de horario donde estén. Y bueno, pues bienvenidos a todos a este Electrópatas. Ahí está nuestro queridísimo Juan Pablo. ¿Cómo Hola, estás, Juan Pablo? muy bien, ¿cómo están ustedes? Pues ¿Cómo muy estás tú, contentos Laura? aquí de tenerte en Letrópatas, de poder charlar contigo sobre este libro que acabas de publicar y que ya está en librerías y que ya podemos todos poder leer y platicar. Y espero que este se me hace también muy bueno para club de libros, fíjate, para club de lectura, de esos que se pueden un poco desenmarañar y sacar ahí mucho trasfondo a partir de muchas cosas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Estás en Barcelona, ¿verdad? Es tarde para ti y de veranísimo. Sí, bueno, son aquí las 6 de la tarde, tampoco es tan tarde, media tarde. Una Sí, estoy tarde, aquí en muy bien. Barcelona. Exacto, porque es que como en España además a estas alturas ya está anocheciendo como a las 10 de la noche, y claro, a las 6 de la tarde está empezando uno casi casi a salir de la siesta y a desperezarse después de esos calores. Juan Pablo, que lleva viviendo en Barcelona casi 20 años y desde allí estás muy en contacto con México, sigues todavía escribiendo mucho sobre México y quizá mi primera pregunta antes de entrarle al libro sería un poco cómo se ve, cómo se analiza un país desde el que uno tiene origen y del que uno sabe muchísimas cosas, tiene familia, lee noticias. A la hora de escribir uno tiene en cuenta esta binacionalidad, esta manera de tener un pie en cada orilla. ¿Te sientes tú como un migrante, una persona viajera, una persona que está en dos sitios a la hora de escribir? ¿O no? Uno escribe de lo que ve y no tiene mucho en cuenta si está en un lado o en otro. ¿Cómo es tu experiencia? Para mí, mi condición de migrante es definitiva en mi escritura. Yo no entiendo de alguna manera la escritura como algo que se puede hacer sin ser consciente del lugar desde el que estás escribiendo, ¿no? Y cuando digo un lugar, no solamente es un lugar geográfico, sino también es un lugar, vamos a decirlo, político, de clase también, racial, si se quiere, es decir, en muchos sentidos. Y de hecho, a mí me pasó que durante los primeros años de
de mi estancia fuera de México, que sobre todo al principio yo no tenía tan claro que me fuera a quedar a vivir fuera de México. O sea, al principio el plan era venir a estudiar y regresar a México. Y conforme se fue extendiendo el periodo en el que me quedaba, con este carácter de provisional, vamos a decirlo así, que no era definitivo, y yo como que seguía más ligado con México y por lo tanto todas mis referencias emocionales, sentimentales, intelectuales, seguían estando vinculadas casi que exclusivamente con México. Entonces escribía sobre México y de hecho mis tres primeras novelas son totalmente mexicanas, o sea, entre comillas, ¿no? Totalmente mexicanas en el sentido de que los personajes son mexicanos, las novelas están situadas en México, están escritas en lengua mexicana. Y claro, se fue pasando el tiempo y después de publicar la tercera, yo de pronto ya tenía 10 años viviendo fuera de México y hubo una crisis allí súper fuerte que tenía que ver justamente con darme cuenta que empezaba a tener problemas para, entre comillas, fíjate qué difícil es hablar de esto, que tengo que decir entre comillas, ¿no? Para Yo tengo huir de lo comillas aquí, imagínate literal. si entiendo yo de las comillas. Perfecto, entonces. Entre comillas, digamos que para huir de la nostalgia, porque me empezaba a dar cuenta de que la escritura sobre México empezaba a ser una escritura muy distante, no solamente en la geografía, sino en el tiempo, ¿no? Ya pasaban 10 años desde que yo había vivido en México y cada vez como que me costaba un esfuerzo mayor mantener una mirada sobre México que no fuera como una mirada del extranjero, ¿no? Del turista, del que ve ya desde la distancia su propia realidad, sus propios orígenes. Y entonces fue cuando, a partir de mi cuarta novela, de No voy a pedir a nadie que me crea, empiezo también a escribir sobre Barcelona, o sea, empiezo a escribir de las dos cosas, o sea, no dejo de escribir sobre México, pero empiezo a escribir también del lugar donde vivo, ¿no? Y Y de es hecho como esta una manera... peluquería está en Barcelona, es una peluquería en la que hablas, bueno, ahora hablaremos un poco de ti, de ese protagonista, pero esta ya sí habla un poco de Brasil quizás, pero de México ya no, porque quizás no es que no lo dejes de tener en el corazón, sino que ahora esta historia pues no tenía que ser, digamos, situada en México, esta podía ser de tu día a día y tu día a día es donde vives. Exactamente, esto que acabas de decir para mí es lo más importante en este momento, es decir, quiero escribir de las cosas que tengo cerca y desgraciadamente México no lo tengo cerca en mi cotidianidad porque no vivo allí y mi cotidianidad es la mayor parte del tiempo en Barcelona. Es verdad que viajo mucho y también es verdad que paso temporadas en México. Ahora estaré pues un par de meses durante el verano en México y tengo pensado escribir algo porque me gustaría como volver a esa experiencia de escribir estando en México, ¿no? Y huir sobre todo de esa idea de lo exótico, que no deja de ser, al fin y al cabo, lo que te queda lejos, ¿no? A ti te debe pasar también, o sea, como que te vas alejando de tus orígenes y te vuelves más mexicano que los mexicanos, ¿no? O sea, como de una manera muy Y exagerada. como que uno es más extranjero en su propio país de origen, porque ya no sabe uno cuál es su país de origen, uno pues es viajero, es persona del mundo y va agarrando un poquito de cada lado, pero a la hora de escribir es verdad que incluso en el vocabulario a veces se nota y uno tiene que pensar de quién me va a leer. Y lo dices, bueno, pues me pueden leer incluso en Chile, en Argentina, y me gustaría que este libro se pudiera leer de cualquier manera, porque si yo ahora soy mejiñola, pues ni modo, es mi vocabulario también que de repente se me sale alguna cosa de mi familia, de mis raíces, pero también mi cotidianidad pues tiene que ver mucho con ese chingale y con ese chingaos que a veces en España no se entiende, pero que también se puede entender por contexto, evidentemente. Y este Peluquería y Letras, Juan Pablo Villalobos, que nos regalas ahora, yo quisiera saber un poco quién es el protagonista, porque se parece mucho a ti. Yo sé que a los escritores luego les cuesta mucho decir, no, no es autobiográfico, sí, claro, es autoficción y lo que tú quieras, pero se parece mucho a ti, tiene muchos datos que tienen que ver contigo, con tu familia, con lo que eres, con lo que representas, incluso con tus visitas a la peluquería, que te hemos visto hace años con un pelo más corto, con bigote, con barba, y ahora apareces con esta melena desbordada, tampoco, digamos, adepta a las peluquerías,
pero que ahora te hace muy Juan Pablo Villalobos. Yo siento que ahora eres más Juan Pablo Villalobos que nunca. Y cuéntanos quién es este protagonista, qué hay de ti en él. Yo sé que eso cuesta mucho a veces decirlo por parte de los autores, pero cuéntanos quién cuenta esta historia de un padre de familia con dos hijos, que escribe, que se pasea por Barcelona. Digamos que no, si no es autobiográfico, te has inspirado mucho en alguien cercano. Sí, bueno, no, incluso también utilizo mi nombre, es decir, que en la novela el protagonista se llama Juan Pablo Villalobos, e incluso en un momento de la novela se dice mi segundo apellido que nunca utilizo para firmar mis libros, ¿no? O sea, que se dice mi nombre completo. Y es un juego que empieza por la parodia, ¿no? Por la parodia de mí mismo, por crear un personaje que yo digamos que lo he creado y ensayado antes de esta novela en dos lugares. Uno fue en Brasil, justamente, donde yo viví durante 3 años, y ahí yo tenía una columna en un blog, que era el blog de mi editorial en Brasil, de Compañía das Letras, y yo escribía ahí una columna cada mes, y en esa columna yo me creé un personaje, un yo, una primera persona, a la que le pasaban una serie de aventuras. Era un mexicano que vivía en Brasil y le pasaban una serie de cosas y todas tenían que ver con la literatura. Y como que ahí fui creando este personaje paródico de mí mismo. Y el otro lugar donde afiné esa voz narrativa y donde creé ese personaje claramente es en Twitter. O sea, yo soy muy tuitero y digamos que ahí siempre cuento como anécdotas, cosas que me suceden, eh, obviamente también mis opiniones, etcétera, mis lecturas, y ahí he como ido afinando esta voz narrativa que se parece bastante a la que utilizo en la novela y que es ficticia, es decir, es ficción. A mí me da mucha risa cuando también alguien después en la vida real, en la presentación de un libro o, o en, o cuando te reencuentras con un amigo, te comenta un tweet y te lo dice como si fuera verdad lo que habías dicho ahí, ¿no? Ah, qué chistoso lo que contaste que te pasó el otro día. Y digo, güey, no pasó, es Soy un ficción, o sea, no. observador nato, un Sí, imaginativo. o sea, la cuestión es que las cosas como que suceden más o menos así, no exactamente como las describo allí, que esa es la ficción, ¿no? Es una distorsión de la experiencia autobiográfica. A partir de lo autobiográfico hay una distorsión. Y para mí es muy interesante en el caso de este libro, que involucro a mis hijos y a mi pareja, como que para mí es un manual de instrucciones que yo les dejo a ellos, como para decirles, fíjense cómo le hago para escribir los libros, es decir, porque ellos saben en ese libro que lo que estoy contando es una manipulación de la realidad. Entonces, ellos saben en qué momento algo que sí fue así lo empiezo a transformar y entonces me dirán, eso es mentira, no pasó así. No, no es mentira, es ficción. Esto Es es el una libro. novela. Esto es una novela, ¿no? Y digamos que para mí era como importante esto porque sí me interesa mucho que mis hijos, sobre todo, sepan qué es lo que supone el ejercicio de la ficción y que luego cuando sean mayores no anden ahí buscando claves en mis libros pensando que yo escribí sobre ellos y los traumatice. Oye, pues es buen tip, desde luego, para todos aquellos que luego se sientan aludidos siempre en cualquier cosa, en cualquier canción, en cualquier episodio que ellos ven alrededor, que sepan que la vida no va siempre de ellos, que uno puede inspirarse, evidentemente, porque uno se inspira en lo que le pasa, pero que no tiene que ver todo totalmente con ello. Aquí dices en un epígrafe totalmente cierto, nada en este libro es cierto, salvo lo que sí. Y ahí dejas totalmente la puerta abierta a el que entendió, entendió, y el que no, bueno, pues que se ajuste el saco y que vea cualquier parecido con la realidad en cada palabra. Hablas mucho de literatura, del ejercicio del escritor en este libro. Es una especie como también de terapia, no sé si para ti, pero desde luego, no sé si has el manual de instrucciones para tu familia, pero también un poco para los escritores, para los que ven mucho esta idea del escritor por encima de todo el mundo, y tú lo pones muy de carne y hueso, muy cotidiano, muy de le pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo, y tengo tiempo para escribir, y a veces no tengo tiempo para escribir, y tengo que ir a recoger a mi hija a la escuela, y se acabó mi hora de escritura. Sí. Esta manera de humanizar al escritor, ¿es algún tipo de mensaje, de objetivo que tú tengas ahora en la vida, algún tipo de reivindicación que tú quieras dar, o simplemente salió así
porque es el momento que estás viviendo. No, sí, sí hay una reflexión ahí, entre comillas, profunda, tercera vez que digo entre comillas, eh, que tiene que ver con lo que yo llamo el mito de la interiorización, el mito de la interioridad, ¿no? O sea, como que hay la idea de que el escritor es alguien que tiene una vida interior muy rica, ¿no? Ujú. Muy interesante, una vida, sus reflexiones, sus análisis, su manera de ver el mundo. Y entonces como que el escritor es una especie de medium entre la realidad y la página en blanco, y de ahí viene la genialidad, ¿no? De esos procesos que suceden dentro del escritor, ¿no? Y entonces de ahí viene la idea de un escritor aislado, que necesita estar separado del mundo, que nadie lo debe de molestar porque es muy importante, está trabajando en su libro, etcétera. Y yo lo que reivindico es que a mí siempre me ha parecido horrible la idea de tener que aislarse para escribir. O sea, yo necesito estar en el mundo para escribir. O sea, yo si no estoy interactuando con la gente, si no me están sucediendo cosas, me siento muerto y entonces no puedo escribir. Entonces la idea es que en lugar de reivindicar esa interioridad del escritor como la manera en la que surge la literatura, yo lo que reivindico es el contacto con los otros y el contacto con el mundo, como de ahí surge la literatura. La literatura no surge dentro del escritor, la literatura surge del contacto del escritor con los otros que le rodean, con su familia, con sus amigos, la comunidad en la que vive, y también del mundo con el que entra en contacto. Y se trata muchas veces digamos, de poner atención, ¿no? Porque parece que no suceden grandes cosas en la novela, entendidas como grandes aventuras, ¿no? Grandes hechos. Sin embargo, esas pequeñas cosas que le suceden a este personaje en un día cualquiera, mi intención es que explorar cómo también pueden ser literatura, cómo también pueden ser fuente de escritura, siempre y cuando el escritor se detenga a observarlas, ¿no? Y también otro tema que está aquí muy presente es el de la felicidad entendida como algo cotidiano que se puede encontrar en muchas cosas pequeñas y no en esta idea también muy global de la felicidad. A mí a lo largo de mi vida, sobre todo mi carrera profesional en medios, no sé por qué hay esta obsesión de preguntarte siempre, ¿eres feliz? ¿O para ti qué es la felicidad? Como un concepto que uno necesitara definir como si uno tuviera todas las respuestas de la vida. Y lo que me he dado cuenta es que con los años, la felicidad para cada quien es una cosa diferente. Para uno, incluso en el momento que te pilla, es un concepto diferente. Y sin embargo, seguimos obsesionados con esa búsqueda y ese encuentro con la felicidad absoluta que debe ser con violines y mariposas y demás. No sé, necesitamos que haya algo como físico que nos diga, esto es la felicidad, entérate. Pero también vivimos obsesionados con definirla y tenemos una imposibilidad de dar una definición o por lo menos única que nos satisfaga a todos, que me parece muy curioso como concepto este de la felicidad. Tú aquí no sé si das un poco respuesta o confirmas que la felicidad tiene que ver con muchas cosas y que son diferentes para todas y que en lo cotidiano también puede haber una idea de tranquilidad, de bienestar y de calma que a uno le hagan sentir bien, que a lo mejor en otro momento de tu vida no es suficiente. Pero esta idea de felicidad, ¿a ti qué opinión tienes sobre la obsesión humana con la felicidad, este concepto tan abstracto? Sí, es que al final hay una manera de entender la felicidad como un lugar al que hay que llegar, ¿no? Y esto, de hecho, está en la literatura. Es decir, es el final de los cuentos. Toda la historia, todos los enredos, los conflictos, las crisis, los problemas que tiene que superar el héroe, ¿no? O la heroína de la historia para llegar al final, que es cuando llega la felicidad, ¿no? Pero la cuestión es que ahí se acaba la historia, ¿no? Ujú. Es decir, ya, como dicen los cuentos infantiles, ¿no? Fueron felices y comieron perdices, ¿no? Y se acabó. Y entonces a mí me empezó a obsesionar desde hace unos años esta cuestión de por qué no se considera que la felicidad es un tema literario, ¿no? Es decir, no tiene prestigio literario la felicidad. Lo que tiene prestigio literario es el sufrimiento, el dolor, el terror, es decir, todos los sentimientos negativos, el pesimismo, es decir, todas las cosas oscuras de la experiencia humana
son las que tienen prestigio literario, ¿no? Y hay algunas como frases literarias que han hecho mucho daño, como aquella de Tolstoy, que dice todas las familias felices son iguales, ¿no? Y como empieza diciendo, no vale la pena contar la historia de una familia feliz, ¿no? Y creo que entonces, contra esa idea de que la felicidad es un lugar al que hay que llegar y que una vez que se llega ahí ya no pasa nada, ¿no? Es decir, llegó la estabilidad, ¿no? Y ¡pum! Y lo Entonces único... murieron de pura Sí, felicidad. claro. Sí, como que de hecho cuando llega la estabilidad, lo único que anuncia es que un poco más adelante va a llegar el aburrimiento y entonces va a llegar el conflicto de nuevo, ¿no? Es decir, como va a volver a haber un momento de crisis que va a llevar de nuevo a la infelicidad y por lo tanto hay que volver a pasar por los conflictos, por las crisis para volver a llegar a la felicidad, ¿no? Entonces esa idea de que es como una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Para llegar a la felicidad creo que es muy nociva e insisto, creo que está en la estructura narrativa de los cuentos infantiles y también de muchas novelas. Y por eso es que me interesaba esta idea de explorar la felicidad que está en lo cotidiano, no entendido como pequeños momentos de epifanías que uno tiene cuando está ahí en su día a día, sino como algo incluso que creo que es literario porque muchas veces está cerca de lo que no podemos describir, ¿no? De lo inefable, ¿no? De aquello que parece que no se puede describir, porque a veces cuando tenemos esas sensaciones de plenitud, esas sensaciones como de haber entendido, de haber trascendido el momento y de haber llegado a entender algo importante sobre nuestra experiencia en la vida, a veces no sabemos ni siquiera explicarlo, ¿no? Y luego es efímera, es fugaz, o sea, Total. la felicidad es así, son sensaciones que son pasajeras, pero que no son lugares de destino, creo yo, y que esa idea de que la felicidad es un lugar al cual hay que llegar y que luego a partir de ahí viene la estabilidad, también me parece que es muy tóxica porque una vez que llegaste a la felicidad, lo que tienes que hacer es defenderte, ¿no? O sea, Exacto, y como luchar para conservarla, como si fuera algo que dices, ay, que no Exactamente. se vaya, que no se vaya, y ahí uno sufre pensando que Y, se va a ir. y ahí políticamente, tú acabas de decir algo muy importante, tú utilizaste el verbo conservar. Y conservar, de hecho, lo que sucede cuando eres feliz es que políticamente te vuelves conservador. Entonces, es como Gran que punto. no quiero que nada cambie, que nadie se mueva, que no haya ninguna cosa, porque entonces ya no voy a ser feliz, ¿no? Y políticamente, si damos un salto así como muy radical, ahí nace la ideología burguesa conservadora, de decir, este es mi estatus, yo vivo muy bien, yo estoy toda madre, que nadie haga nada, que nadie haga Allá cambios, cada porque quien. entonces, y Que claro, lleguen a este estado como puedan. y entonces se vuelve una actitud defensiva, deja de ver al otro, ve al otro como un enemigo, ve al otro como alguien que es una amenaza. Y eso pasa también a nivel de las relaciones de pareja también, por ejemplo. Estoy muy bien, estoy con mi pareja y todo lo demás es una amenaza, porque uy, a ver si no se está metiendo aquí en medio, etcétera. Y yo creo que tendríamos que aprender a entender la felicidad como un espacio que no es un espacio al que hay que defender, sino como un espacio que se puede ampliar para incluir a más gente y un espacio que se puede compartir, ¿no? Claro, la felicidad no es un pastel que uno reparte, cuando se acaba y no hay para nadie más. La felicidad cada quien la tiene y puede ser extendida y extendida, todos pueden llegar a esa felicidad momentánea o no. Es un estado de bienestar, sobre todo, y para cada quien el bienestar tiene que ver con muchas cosas. Antes de seguir, yo quiero saludar que nos está escuchando aquí Memo Quijas, un gran amigo en común, decirles que él también va a ser otro Mejiñol en breve, porque está este año desembarcando Almadía en España, cosa que es muy buena noticia también para todos los lectores, así que estén pendientes de en qué librerías están ya vendiendo esos títulos y en qué librerías están ya presentando esos títulos. El humor con el que Juan Pablo Villalobos, que siempre nos tiene acostumbrados a esa ironía, a ese humor, tú decías los finales de esos libros épicos y de historias felices donde siempre terminan con y fueron felices para siempre y comieron perdices. Bueno, pues tú justo lo conviertes en tu inicio del libro. Éramos felices y comíamos tacos, butifarras y feijoada. Evidentemente, como esa familia trinacional que son, una familia global y del mundo, viajera. Yo me querría detener en el título, por aquí nos preguntaban también cómo se llama el libro se llama Peluquería y Letras, de Juan Pablo Villalobos, publicado por Anagrama.
y de todos los lugares que ocurren en esta jornada, porque en realidad la historia ocurre en un día, en un fragmentito de un día de lo que le pasa a este protagonista, eh, pues recorre muchos lugares, recorre evidentemente una peluquería, pero también estás en tu estudio, también estás en la calle con los papás de los niños que van a la escuela, estás en un restaurante, estás en un centro médico, y sin embargo elegiste la peluquería para estar en el título y para hacer, yo decía que era un juego de palabra entre filosofía y letras y peluquería y letras, porque no sé si en la peluquería para ti es un sitio donde se filosofa, es decir, uno tiene esta idea de que hay mucho chisme, de que la gente va ahí nada más a leer revistas del corazón, pero es verdad que uno le cuenta luego a su peluquero cosas que dices, ¿por qué me salió esto de la boca? ¿Quién es esta persona que no voy a volver a ver en mi vida? O sí, pero le estoy contando cosas incluso íntimas que yo no me había puesto a reflexionar en mi vida y justo aquí, mientras tengo una secadora de pelo en la cabeza y me están friendo el cerebro, se me ocurre a mí pues hablar de cosas importantes, de reflexiones, y tú lo conviertes en el título. Cuéntanos un poco cuál es tu relación con las peluquerías, qué querías dar a entender con esa reflexión y si lo que estoy diciendo tiene algún sentido, para nada pasó por Sí, la sí, cabeza de sí. nadie. Totalmente, es decir, es una parodia de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Es decir, yo estudié letras españolas en la Universidad Veracruzana bueno, en México y en muchos lugares de Latinoamérica se estudia literatura en las facultades de Filosofía y Letras, ¿no? Y yo tengo una cosa fetichista, casi literaria, con el pelo de los personajes. Desde el primer libro, es decir, yo en todos mis libros, en todos, hay algo con el cabello o con los bigotes, siempre. Al principio, o sea, en los primeros dos libros fue como una casualidad y luego me di cuenta, un amigo me lo hizo ver, esta cosa del pelo, y entonces ya lo empecé a utilizar como una marca, ¿no? Como un chiste interno de todos los libros, que siempre se hablara del pelo. Llegado a este punto, hace unos años yo intenté escribir una novela donde la protagonista era una peluquera, y esa novela ya se llamaba Peluquería y Letras. Y ella era una peluquera que había estudiado en la Facultad de Peluquería y Letras. Esa novela al final no conseguí escribirla, acabé cambiando de idea y acabé escribiendo otro libro, pero ya como que se quedó allí aquella idea. Y ahora que terminé este libro, la verdad es que tenía otro título y no me gustaba y tampoco a mi editora le gustaba el título. Y entonces me sugirió que pensara en otra opción y de pronto me acordé de aquella novela que había estado escribiendo y el título y lo recuperé de allí. Y sí tiene algo que ver un poco con lo que tú decías, es decir, el chiste estaría en que la peluquería es que está en el lugar de la filosofía, para mí representa algo que tal como tú estabas explicando, supuestamente es muy superficial, supuestamente es muy banal, supuestamente es muy frívolo, ¿no? Lo que tiene que ver con la apariencia, ¿no? Y que a partir de ahí diríamos, no, ahí no hay nada literario porque la literatura está en lo profundo, la literatura está en lo trascendente, ¿no? Y para mí yo siempre he tenido como que muy claro que no hay manera de llegar a lo profundo si no empiezas en la superficie. Es decir, si vas a hacer un agujero para llegar al centro de la Tierra, tienes que empezar a nivel del suelo, es decir, no puedes empezar a cavar 10 metros adentro. Para empezar a cavar 10 metros adentro, tienes que llegar allí primero, desde la superficie, ¿no? Entonces a mí me ha interesado siempre como que no rehuir de ciertos materiales que parecerían muy frívolos, Ujú. pero en los que yo reivindico que también hay literatura, porque a partir de ahí se pueden decir cosas que después resulte que sí que son trascendentes, ¿no? Y también unos personajes que parecen ahí sacados como de la casualidad, pero que luego toman una reivindicación y una dimensión bastante buena, como son las dos recepcionistas de esa clínica, con el que hay un juego ahí medio de broma, medio de qué estará pasando, no entiendo al principio, y luego al final te sacan una buena carcajada. Y luego hay este ecuatoriano que pretende tomar un taller, no se sabe muy bien con qué intenciones, porque tampoco las revela.
hay muchos secretos fíjate, es pequeña novela, pero hay una cantidad de miga ahí de la que sacar cosas, porque hay un secreto que además me gustó mucho cómo lo resolvieron editorialmente, a ver si llego, eh, tal cual, para que vean que Juan Pablo Villalobos sí cumple su promesa de no contar, no lo que está él escuchando, y entonces yo no lo conté, nadie se enteró por mí. Pero también siento que es como una pequeña, no sé si guiño, burla, crítica o reflexión sobre los talleres. Tú que ahora te dedicas mucho a los talleres y que tienes muchos alumnos, porque además sabemos que muchos de ellos están aquí conectando, por lo que podemos entender de los saludos. Cuéntame un poco cómo es la vida de tallerista, cómo es esta relación que tú tienes con la gente que se acerca a tus talleres, qué has encontrado, qué has aprendido de ellos, porque uno parece que siempre va a enseñar, pero luego uno también recibe mucho de la gente pues, que va a impartir y que va a escucharte y resulta que ellos también tienen su propia enseñanza, ¿no? El ecuatoriano, ¿qué papel juega en toda esta historia, en tu vida y en tu mensaje de este libro? Bueno, hay como bien dices tú, un secreto, hay un misterio en el centro de la novela que es el que mueve la intriga y que hay una broma que a mí siempre me ha como, como obsesionado la idea de frustrar al lector, ¿no? Como de romper las expectativas del lector. Pero en realidad lo que estabas diciendo de los talleres, eh, sí que me interesa mucho y que este libro es importante en relación con digamos, mi parte no solo como escritor, sino también como profesor, porque doy clases también en la universidad de literatura y como coordinador de talleres, porque es allí donde, digamos que yo me he hecho consciente de los mecanismos de la escritura, ¿no? Es decir, no es lo mismo Ujú. escribir que saber cómo se escribe, ¿no? Ok. No es lo mismo saber contar una historia que saber explicar cómo se escribió esa historia. Y a mí me pasó antes de empezar con los talleres, cuando publiqué mis primeros dos libros, me di cuenta que cuando me entrevistaban, fue mis primeras experiencias con la prensa, me di cuenta que yo no sabía explicar los libros que había escrito, ¿no? Eh, y yo creo que muchos escritores no sabemos cómo explicar los libros que hemos escrito porque realmente es difícil, sobre todo cuando estás muy cerca de la Ujú. escritura, darte cuenta de qué fue lo que hiciste. Esa conciencia como que llega años después, cuando con la distancia ves más claro qué fue lo que realmente estabas diciendo allí, ¿no? Y entonces, claro, lo que hacemos es inventarnos las explicaciones, ¿no? Porque esa es la verdad, ¿no? O sea, haces un par de entrevistas, te sientes idiota, te das cuenta de que salió mal la entrevista, de que pareces tonto, y entonces para la siguiente vez que te van a entrevistar, pues te preparas, Y te sale escribes igual. unas, te escribes unas notas y te pones a investigar y te inventas unas explicaciones según tú, súper inteligentes y súper interesantes sobre tu libro, ¿no? Entonces ahí empezó como esta necesidad de reflexionar para ser consciente de cómo escribía los libros. Y luego cuando empecé con los talleres, que es una experiencia increíble, la de leer a los otros y sobre todo la del diálogo. Me interesa tanto como la lectura, me interesa el diálogo. Ujú. Eh, yo diría que la mayoría de los conocimientos o percepciones o ideas que hoy tengo sobre la literatura han surgido hablando, ¿no? No han surgido escribiendo. Han surgido en momentos en los que estoy en un taller analizando un texto con un grupo y de pronto en la discusión llegas a un punto en el que dices, Ah, ah, esto. ah, aquí hay algo. Y es como un momento ahí en el que todo cuadra, ¿no? Y de pronto entiendes no solo qué es lo que está pasando en el texto del alumno que estás analizando, sino que incluso entiendes cosas de tu propia Ujú. escritura. Y de hecho, cuando publiqué este libro, envié un correo a mis alumnos que han pasado por los talleres y por mis clases y les decía que este libro de alguna manera ellos lo iban a entender mucho mejor y lo iban a leer de otra manera porque había allí como una serie de claves y de cosas que tenían que ver con los talleres
y que yo no habría escrito ese libro si no hubiera sido por los talleres, ¿no? Y es verdad, o sea, no era una estrategia solo para que todos fueran a comprar el libro, Que también sino que también, sí, no pasa nada, es decir, también está funcionó. muy bien, funcionó. Pero también era porque es verdad, o sea, hay como un proceso de ser consciente de cosas que durante la escritura uno no percibe, porque realmente cuando la escritura fluye, cuando llegas a un momento en el que pareciera que hay un flujo de la conciencia paralelo al flujo de la escritura y Ujú. no te tienes que detener a reflexionar, no te tienes que detener a tomar decisiones de una manera analítica, sino que vas realmente en el proceso de creación de ese mundo. Cuando eso sucede, pierdes el control. Y no estoy diciendo aquí que surja no estoy haciendo mistificación, ¿no? De la escritura, sino que realmente pierdes el control. Y Ujú. lo que está surgiendo en la escritura es algo que viene de muy, muy adentro de ti y que no te das cuenta, no te das cuenta. Y yo he tenido sensaciones verdaderamente terroríficas cuando años después, en psicoanálisis, por ejemplo, haciendo psicoanálisis, que lo hago, de pronto te das cuenta de lo que escribiste en un libro. De lo que significaba Y realmente para ti. sí, claro, sí, de lo que realmente habla ese libro, ¿no? En términos personales, ¿no? Y es terrorífico, es como, pero ¿cómo fue posible que yo me expusiera de esta manera en ese libro, hablara de estas cosas sin darme cuenta, Pero es ¿no? terrorífico y también es fascinante, porque significa que un libro que tú diste por cerrado y aquí hasta aquí llegué, sigue dándote cosas. Y un poco yo quiero llegar a esta parte de que cuando los libros uno los termina, los entrega, empiezan a ser de los lectores que vuelven a interpretar y que le encuentran cosas que ni tú habías encontrado a la hora de la hora. Y muchas veces uno entiende su mensaje y la manera el significado de su libro a partir de los comentarios de los lectores. Lo que tú dices, ¿no? Decir, y a veces tiene que ver con las entrevistas, porque sigues hablando de lo mismo y de lo mismo, pero también tiene que ver mucho con lo que te aporta la gente que te ha leído por su interpretación. Nos has contado un poquito acerca de tus alumnos, de cómo tú te acercaste a ellos y les dijiste casi gracias, ¿no? Por ser parte de esta inspiración. Pero me gustaría saber qué te han dicho ellos de este libro, qué has descubierto de tu libro después de haberlo terminado a partir de la lectura de la gente que te rodea y sobre todo de la opinión de tu familia. No sé si has recibido alguna retroalimentación, algo interesante que nos quieras compartir o igual lo ponemos en negro como en tu libro y lo dejamos ahí para el secreto a la posteridad. No, sí se puede hablar. Bueno, yo de hecho, cuando los dos libros donde he utilizado mi nombre, no voy a pedirle a nadie que me crea, también es una autoficción, y en Peluquería y Letras, digamos que en el caso de Peluquería y Letras, habiendo involucrado también a la familia, pues les di a leer antes el manuscrito, incluso antes de enviarlo a la editorial. Es decir, me interesaba un poco que me dijeran si había algo que les incomodaba, si había algo que no les gustaba. Eh, yo creo que si tú haces partícipe, aunque sea a nivel de ficción, en ese mundo, a la gente que te rodea, pues me parece que hay una responsabilidad. Uh -huh. Y por lo tanto les pregunté si estaban de acuerdo y bueno, hicieron un par de comentarios que tampoco es que fueran censura, eran más bien cosas que podrían añadir, ¿no? Que podían hacer que el texto ganara algo y de hecho las consideré. Y después es un libro que para mi sorpresa ha tenido una reacción y una respuesta como muy rápida de los lectores, ¿no? Uh Es -huh. quizás mi libro con el que yo de manera más inmediata, diría, empecé a recibir como que muchos comentarios de las librerías, de los lectores, de medios de la prensa. Eh, Aquí en España el libro se fue a una segunda edición en menos de 2 meses. Wow. O sea, como que hubo una reacción muy rápida y sí que sí fue un tanto sorpresiva porque es verdad que es un libro muy metanarrativo, ¿no? Un libro que reflexiona mucho sobre la escritura y podría pensarse que quizás es un libro más que le interesaría más a la gente que realmente le gusta mucho la Uh literatura -huh. y a la gente que incluso le gusta escribir o que estudia la literatura, ¿no? Pero parece que la parte más humorística, ligera, el hecho de que también el libro es muy breve y que se lee rápido, también ha funcionado.
y de momento, digamos que me sigue llegando muchísimos mensajes casi todos los días de gente que lee el libro y la verdad que ha sido muy, muy sorprendente. Pues ahí lo tiene esta peluquería y letras, de las que no le queremos revelar nada más, porque aquí está todo. Y además, lo bueno de estos libros es que para cada quien también hay un significado, una interpretación y una historia con la que quedarse al terminar estas letras. Juan Pablo Villalobos, editorial Anagrama, ya disponible en todas las librerías, en España, en México, pero también en otros países de Latinoamérica. Nos decías antes, Juan Pablo, para terminar, que vas a estar aquí 2 meses, aquí es México. Sí, Cuéntanos si vas a visitar alguna feria, si vas a tener presentación de este libro, si te vamos a poder sí. ver en algún lado para saludarte, para felicitarte, para tomar autógrafos, que la gente ha estado 2 años esperando el autógrafo. ¿Qué vamos a poder saber de ti, aparte de verte en Twitter comer tacos y ponerte así muy al día con lo mexicano? Eso es lo más importante. Pues mira, sí, voy a hacer 4 presentaciones que de momento están confirmadas. El 14 de julio, que es un jueves, en la librería Rosario Castellanos, en la Ciudad de México. Luego estaré el 19, que es martes, en Monterrey. Ahora no recuerdo el lugar, pero bueno, es un evento organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego el 21, que es jueves, voy a estar presentando el libro en la librería Carlos Fuentes de Lagos de Moreno, de mi pueblo, donde está mi familia. Y el 29, que es viernes, voy a hacer una presentación en Guadalajara dentro de este marco de la Capital Mundial del Libro. Esos son cuatro presentaciones que están confirmadas y también haré en esta ocasión 4 talleres sobre escritura humorística, que serán también en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Guadalajara con la gente de territorio, en León, ahora me olvidé el nombre del Pero lo proyecto, vas a estar perdón. poniendo en redes. Sí, lo Supongo que pongo si por la gente ahí. te sigue en redes, se va a enterar de todos Sí, los pormenores, de cómo y en inscribirse, de dónde ir, a qué hora y todas sí, esas cosas. exacto. Y en México con la UNAM. Entonces, esto será durante los meses de julio y agosto, ya lo iré poniendo por ahí en redes. Bueno, pues aquí tienes a la gente que ya está comentando y esperándote, diciendo que sí, que por favor que lo hagas. Te piden también que vayas a San Luis Potosí, vas a tener que hacer una gira, cual banda de rock. Así que vete preparando la maleta, porque una vez que estés aquí, espero que puedas aprovechar muchísimo y pues también recorrer mucho de ese territorio para llenarte ahora sí que de ideas, no sé, de sensaciones que puedas recoger en letras y que luego también tengas tiempo para poder escribir. No sé si tú en los viajes eres de los que toma notas y luego lo escribe en algún momento, o te apartas un buen momento del día para recoger todo eso bien fresquito y que te lleve luego a una publicación. Espero que este viaje a México también nos dé un nuevo título. No sé si estás trabajando en alguno o justo estás como tomando ideas. Pues tenía un libro que se supone que iba a terminar, pero la verdad es que ya no me gusta y voy a tener que tirar a la basura como 200 páginas. Vaya. Eh, pero ahora tengo otra cosa en la cabeza que es lo que me interesa escribir y que tiene que ver con México y probablemente, no sé si voy a escribir estando allí porque luego resulta difícil, ¿no? Pero seguro que el viaje servirá para que cuando regrese me ponga con ese otro libro. Acá te preguntan si se va a hacer lo del Estadio Jalisco. No sé a qué se refiere, no sé si es un chiste local. ¿Nos lo quieres No, no aclarar es, o se va a hacer? no es un chiste, es que yo soy Eres atlista, ¿no? atlista, yo lo sé. Y yo prometí que si el Atlas era campeón, leería Pedro Páramo en el Estadio Jalisco. ¿Y Y cómo va después esa cuando, organización? pues bueno, en el club he estado en contacto con gente del club y al principio me dijeron que sí que lo hacíamos, pero últimamente no he tenido más noticias y no sé si se va a poder hacer, pero a mí me gustaría mucho hacerlo. Me parece una locura, pero creo que sería una locura a la altura de lo que significa ser atlista, ¿no? Y Que este es la año en adrenalina. concreto. Sí, total, pero es que ha sido una cosa excepcional lo que ha sucedido, o sea que habría que celebrarlo, pero lo intentaré, pero no dependerá totalmente de mí, sino que también depende Un mucho de... llamado a la gente del Estadio Jalisco, por favor, atlistas del mundo, únanse para reivindicar esto porque sería una locura deliciosa y exquisita de la que muchos estaríamos muy, muy agradecidos y desde luego muy pendientes.
Gracias, Juan Pablo. Besos hasta allá, que disfrutes el resto de la tarde, del día, tus letras de Barcelona, que tengas buen viaje a tu México, que tengas también aquí muchas sorpresas, muchas buenas experiencias culinarias, familiares y sobre todo literarias. Acá te estás preparando tu público, por lo que leo en los comentarios, haces mucha falta y la gente te está extrañando mucho, así que te esperamos aquí. Felicidades por este Peluquería y Letras. Y pues te esperamos aquí siempre en Letrópatas para seguir hablando con los locos de las letras. Muchas gracias, Laura, por la invitación y por la conversación y bueno, nos vemos pronto. Gracias a todos, nos vemos el próximo martes aquí a las 11 del día en Letrópatas con un nuevo título. Hasta entonces, besos.